Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Nuevamente, el día de hoy vamos a continuar con la materia de mecánica de sólidos, esto de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver los subtemas 4.1, esfuerzo normal, y 4.2, esfuerzo cortante. Y bueno, tendría que ver la lista de reproducción, ya que en el tema 3 se vio propiedades de los materiales y los más usuales, que en este caso son metales, polímeros, cerámicos, vidrios y compuestos, ¿ok? Por lo tanto, pues este es un tema muy eh, que abarca mecánica de sólidos, es decir, o sea, precisamente esta materia, y también abarca lo que es manufactura 2 y lo que sería elementos del medio continuo. Ustedes ya cursaron estas materias, bueno, manufactura 2 creo las han cursando mientras están en este curso de mecánica de sólidos, pero manufactura 2 viene también de la mano con elementos del medio continuo. ¿Por qué? Porque los esfuerzos que vamos a estar hablando, vamos a hablarlo solamente como una ecuación, pero también como un tensor. Y el concepto del tensor se ve meramente en elementos del medio continuo. Pero vamos a puntualizar solamente aquellas identidades matemáticas que vamos a estar utilizando. Entonces, por lo tanto, todavía no es de suma importancia tomar un curso de elementos del medio continuo, sino vamos a ver solamente lo más importante y básico para lo que sería un tensor. Fuerzas básicas. Vamos a explicar qué son las fuerzas básicas, que lo he explicado pues también en el curso de lo que sería mecánica de fluidos. Yo le invito a ver esa lista de reproducción donde también puntualicé qué son las fuerzas básicas. Pero bueno, vamos a ver que las fuerzas básicas son las fuerzas que se ejercen a distancia sobre las partículas del interior de un medio continuo. Ejemplos de fuerzas básicas son las fuerzas gravitatorias, las inerciales o las de atracción magnética. Y aquí lo tenemos, ¿no? Precisamente esas son gravitatorias, es decir, por la gravedad precisamente, por lo que sería una atracción magnética, aquí lo estoy señalando ahora mismo en la pantalla, y lo que sería por las inerciales, ¿ok? Que precisamente es dependiendo de la masa en este caso del objeto, que es como se ve aquí, que es el automóvil. Y por lo tanto se cumple aquí, bueno, este F1 es igual a F2 debido a la tercera ley de Newton, ¿ok? Y aquí se explica las fuerzas, ¿no? Aquí está la fuerza gravitatoria representada matemáticamente. Aquí la fuerza inercial representada igual matemáticamente, que esta es la segunda ley de Newton. Y lo que sería la fuerza de atracción magnética, ¿ok? Que esto, bueno, compite para otro curso, que sería electricidad y magnetismo, en el cual se va a ver esta fuerza de magnetización, que tiene una constante magnética con las masas, obviamente, de lo que serían estos elementos magnéticos y con la distancia que los separa al cuadrado. En este caso es un radio al cuadrado. Ok, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Las fuerzas que actúan en todos los elementos de volumen de un medio continuo se conocen como fuerzas másicas. Ok, entonces ahorita vamos a explicar qué es un medio continuo como tal. Luego tenemos lo que serían fuerzas de superficie. Bueno, las fuerzas de superficie son las fuerzas que actúan sobre el contorno del volumen material considerado. Pueden considerarse producidas por las acciones de contacto de las partículas situadas en el contorno del medio con el exterior del mismo. Las fuerzas que actúan en un elemento de superficie, ya sea una porción de la superficie límite del medio continuo o quizás una superficie interna arbitraria, son conocidas como fuerzas superficiales o de superficie. Las fuerzas de contacto entre sólidos son precisamente de superficie. Y bueno, todas las que tienen obviamente contacto con lo que sería alrededor del volumen de control, bueno, es que ese concepto pues es de fluidos, pero bueno, lo que vamos a ver como nuestro sistema a estudiar y todo lo que le rodea, pues esos van a ser la superficie. Y obviamente ahí se van a aplicar ciertas fuerzas a las cuales vamos a estar llamando fuerzas externas, ¿ok? Ahorita vamos a precisar qué es la diferencia entre fuerzas externas e internas, que es otra clasificación. Y por lo tanto, aquí las que vamos a estar hablando muchísimo son este tipo de fuerzas de superficie. Sin embargo, las básicas también se van a estar explicando, pero no meramente en estas diapositivas. Vamos a verlas después porque ya interviene lo que sería precisamente el peso del objeto, ¿ok? En este caso del sólido. Luego lo que tenemos pues son fuerzas internas. Cuando una parte cualquiera de un cuerpo está sometida a una fuerza por otra parte del mismo cuerpo, es decir, propiamente del material del que está hecho nuestro sistema a analizar. Y por ejemplo, el material siempre va a estar respondiendo a las fuerzas que se le están exigiendo. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos lo que sería un camión de carga
que obviamente tiene fuerzas internas, las que están reaccionando, por ejemplo, en las llantas, están dos de reacción, R1 y R2, y propiamente el peso que es ponderado, ¿no? De todo el volumen del camión de carga, y que se hace solamente una fuerza, que es el peso, ¿ok? Que aquí, bueno, meramente se observa que está en el centroide de este camión de carga, como lo estamos viendo. Y luego la fuerza que obviamente igual es una fuerza de reacción en el que es F, ¿no? Precisamente por la inercia del camión de carga, que va a una cierta aceleración. Bueno, ya sabemos que es el producto de masa por aceleración y nos da una fuerza. Entonces la de reacción, pero todas estas van considerándose a partir del objeto y a partir del material que está hecho, ¿ok? Luego lo tenemos fuerzas externas. Estas son ejercidas por un cuerpo externo hacia el sistema o cuerpo de interés. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Otra vez el camión de carga, pero ahora se está aplicando una fuerza de tensión en el cual son 3 personas que están jalando meramente al camión de carga. Entonces se puede se puede observar como una fuerza externa, ¿ok? Antes de definir el esfuerzo tenemos que reiterar el concepto de medio continuo, debido a que los posteriores temas a la unidad competente se necesitará el estado de esfuerzo, empleando el tensor de segundo orden y elementos diferenciales. Entonces, por ello, gracias a este enunciado, vamos a ver lo que es el medio continuo, porque es meramente primordial para, obviamente, en estos cursos que son de resistencia de materiales. Nada más nos dan pues la meramente ecuación, que la vamos a estar reiterando, precisamente la de esfuerzo, pero que vamos a ver que el esfuerzo se va ejecutando con al mismo tiempo, 3 esfuerzos, ¿ok? En el cual va a ser uno normal y otros 2 son tangenciales, ¿ok? El medio continuo, en primera instancia, un medio es el espacio donde interactúan elementos, diferenciando entre el sistema y los alrededores para nuestro estudio en la mecánica de sólidos. Sin embargo, a nivel intermolecular hay espacios vacíos que se asume como continuo, tomando esto como una idealización. Y entonces ahí tenemos lo que sería nuestro medio, que es la interacción entre el sistema, las fronteras y los entornos, ¿ok? Todo eso es el medio. Ahora, continuo, ¿cuál es el concepto de continuo? Por ejemplo, lo que sería en un estado líquido y luego un estado gaseoso, estados de agregación, tanto líquido como gaseoso. Ahí tenemos vacíos, como lo estaba señalando en la imagen, ¿ok? Sin embargo, para despreciar esos espacios vacíos siempre se va a estar modelando como continuos, ¿ok? Es decir, ahí rellenamos de forma idealizada que ahí está precisamente la molécula todavía ahí en ese espacio vacío, ¿ok? O bien también el enfoque, ¿no? Desde, si lo vemos un enfoque, por así decirlo, vulgarmente como un zoom, ampliarlo, vamos a ver que va a haber más vacíos, pero si lo comprimimos, bueno, nos vamos hacia atrás, un zoom hacia atrás, pues obviamente vamos a ver que va a ser continuo, ¿no? Y entonces de esta forma es como se genera el medio continuo. Ahora debe respetar ciertas características el medio continuo, o los requisitos para un medio continuo. Para que se complete la idealización del medio continuo debe llevarse a cabo lo siguiente. Continuidad. Un material es continuo si se llena completamente en el espacio que ocupa, no dejando poros o espacios vacíos, y si además si las propiedades pueden ser descritas por funciones continuas. Eso es hablando matemáticamente. Homogeneidad. Un material es homogéneo si tiene propiedades idénticas en todos sus puntos. Y lo que llamamos isotropía. Iso significa igual y tropía dirección. Un material es isótropo con respecto a ciertas propiedades si estas son las mismas en todas direcciones. Entonces ahí tenemos lo que no es idealizado y contra lo que es idealizado, ¿ok? Es decir, entonces aquí podemos escribir una cierta curva, ¿ok? O una curva que encierra todo este medio continuo, pues ahí podemos hacerlo a partir de las matemáticas, ¿ok? Y eso pues compite en elementos del medio continuo, porque ciertas, por así decirlo, terminología precisamente de elementos del medio continuo es diferente a un curso posterior, que en este caso es de mecánica de sólidos o mecánica de fluidos, y por lo tanto es muy distinto la terminología. Sin embargo, son bases muy importantes para esta materia y para mecánica de fluidos. Concepto del vector de esfuerzo. Ahí tenemos lo que es las fuerzas que están exigiendo al material precisamente, o al cuerpo, que en este caso va a ser un cuerpo por en primera instancia no deformable, es decir, un cuerpo rígido en nuestro cuerpo de interés, y la carga que se está exigiendo hacia este cuerpo de interés. Se corta un pedazo del cuerpo y ahí lo que
se obtiene, ¿no? Es decir, cortamos por aquí una sección y nos genera esta forma, ¿ok? Y entonces aquí vemos un área transversal de ese cuerpo, la fuerza que se está ejecutando y un vector normal a la superficie del área, ¿ok? El área transversal, el vector fuerza y un vector normal. Ahora lo que nos dice lo siguiente, sin embargo, vamos a tomar en cuenta que la fuerza es superficial y externa, de tal forma que también tomaremos un elemento diferencial como cubo. Entonces, por lo tanto, en ese donde está aplicando precisamente el vector esfuerzo, pues precisamente lo vamos a tomar en cuenta en este punto, en el punto P. Y entonces está ejecutando el esfuerzo, más bien el vector esfuerzo, que lo vamos a denotar como una S mayúscula y arriba una flecha para decir que es una cantidad vectorial. Ahora bien, como había dicho, un vector esfuerzo se va a componer principalmente de 3 componentes. En este caso, uno es el esfuerzo normal. Ahorita vamos a explicar esta notación de los subíndices, en el cual el esfuerzo normal siempre lo vamos a denotar con la letra sigma minúscula en el abecedario griego, mientras que tau es la otra componente que se observa así como se ve en pantalla. Sin embargo, esto también se puede descomponer en 2 más, ¿ok? Como se ve a continuación. Vean que aquí es precisamente tau xz y tau xy. Aquí sería sigma xx, esto de acuerdo a nuestro sistema de referencia como se observa aquí en pantalla. Entonces, por lo tanto, van a ser positivos en esta representación. Por lo tanto, vean que aquí tenemos un esfuerzo, esto se le va a llamar esfuerzo cortante y esfuerzo normal, ¿ok? Por lo tanto, el esfuerzo es la resistencia interna ofrecida por unidad de área del material del cual está hecho un sistema de interés a una carga externamente aplicada. Es decir, vamos a ver qué es la fuerza entre área. Como tal, el vector del esfuerzo se descompone en un esfuerzo normal y uno cortante. El esfuerzo normal es aquel que actúa perpendicular u ortogonal a la sección transversal del sistema de interés de carga. El esfuerzo normal puede ser de compresión o de tensión. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Con mayor detalle en la representación pictórica, pues vamos a verlo, ¿no? Un esfuerzo de compresión es uno que tiende a aplastar el material del sistema de interés de carga y acotarlo, es decir, de esta forma, ¿ok? Un esfuerzo de tensión es uno que tiende a alargar el sistema de interés y a separar el material, es al revés, ¿ok? Es decir, como ustedes me están viendo las manos, pues van hacia acá los vectores y el otro va hacia acá, los vectores de fuerza, ¿ok? Todo esfuerzo normal se denotará con la letra griega sigma minúscula, como se observa en pantalla. El esfuerzo cortante es aquel que actúa paralela a la sección transversal del sistema de interés de carga. Este se denotará con la letra griega tau minúscula, ¿ok? Y ahí tenemos, ¿no?, la representación de lo que sería un elemento de esfuerzo tridimensional, en este caso a compresión. Luego lo tenemos de forma del elemento de esfuerzo bidimensional. Luego lo que tendríamos elemento de esfuerzo tridimensional para la tensión y elemento de esfuerzo bidimensional. Ya lo tenemos, ¿no? Esfuerzo de compresión y esfuerzo de tensión. Y aquí vamos a ver un elemento importante. Lo vamos a idealizar como un cubo. En este cubo vamos a ver que todas las componentes normales pues siempre son ortogonales. De los esfuerzos normales son ortogonales o perpendiculares a cada una de las caras del cubo, como estamos observando. Aquí tenemos que hacia esta dirección son las X, las Y y las Z, ¿ok? Tal forma que tenemos diferenciales, diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, como lo estoy señalando ahora mismo. Ahora importante, lo voy a señalar aquí mismo en la parte escrita. El primer subíndice del esfuerzo normal y cortante es la cara donde actúa dicho esfuerzo. Si tiene Y, entonces está actuando en el plano XZ. Y el segundo subíndice indica la dirección del eje coordenado paralelo al esfuerzo. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo que nos dicen aquí, plano X y Z. En este caso, ¿no? Vean ustedes como estoy señalando, este es el plano XZ, como lo estoy señalando ahora mismo. Ahora, lo que tenemos aquí es precisamente esto. Este esfuerzo que está aquí. Ahora, el tau YZ y tau YX y lo que sería sigma YY. Por lo tanto, aquí vean que es el primer subíndice Y. Porque ustedes lo pueden recordar como dónde se encuentra ese plano, exceptuando lo que sería el eje, al eje que no está presente.
o más bien la letra que no está presente. En este caso, vean que es XZ en el plano XZ. ¿Cuál es la otra letra que falta? Sería Y. Entonces tendría que poner en el primero subíndice Y. Y luego, ¿cuál se está moviendo ese esfuerzo? ¿Hacia dónde? Hacia Z, y este se está moviendo hacia X. Hacia Z y hacia X. Vámonos a esta parte, esta cara que estoy aquí señalando ahora mismo, en el cual pues estamos observando que está en el primer subíndice Z porque está en el plano XY. Y por lo tanto la letra que faltaría sería Z. Entonces sería aquí Z. ¿Ok? ¿Y dónde está moviendo este esfuerzo cortante? Hacia acá, hacia X, y el otro hacia Y. Y esto sería lo opuesto, ¿no? Como se ve aquí abajo. ¿Ok? La representación. Y por lo tanto, aquí, por ejemplo, para el esfuerzo normal, que sería YY, ZZ y XX. Es decir, obviamente está en el plano, por ejemplo, este sigma XX está en el plano YZ. Y obviamente nos falta la letra X. Por lo tanto, aquí sería en el primer subíndice X y se está moviendo hacia X. Entonces, como tal, el siguiente subíndice, el segundo, sería X también. Y así sucesivamente. Ustedes vayan pausando el video si quieren volver otra vez como lo fui explicando, cómo se lee esos subíndices, ¿ok? También lo ven o lo explican, que lo vamos a explicar cuando lo veamos de forma bidimensional, es decir, de esta forma, como aquí lo estoy señalando. Pues ahí vamos a ver que puede explicarse también que es perpendicular, es decir, en este caso Z, Y y X serían perpendiculares a lo que sería más bien serían paralelos a lo que sería el eje que se está viendo. Pero para los esfuerzos cortantes, ¿ok? En este caso, tau X y tau XY y tau XZ son perpendiculares a lo que sería al eje X, ¿ok? Y este pues sería paralelo, ¿ok? Pero bueno, yo lo observo con mayor detalle, o sea, yo lo recuerdo con mayor detalle, sería como lo expliqué primeramente, ¿ok? En términos generales, el esfuerzo es la fuerza aplicada entre el área transversal donde actúa dicha fuerza o carga aplicada. Entonces, lo que sería el esfuerzo normal es igual a la fuerza que es perpendicular al área entre el área transversal. Y el esfuerzo cortante no es más que la fuerza que es paralela a esa área transversal entre el área transversal. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestro vector esfuerzo, en el cual se decompone el primer esfuerzo, sería el esfuerzo normal XX más el esfuerzo tangente al plano XZ, y eso se descompone de esta forma, ¿ok? Luego tenemos el esfuerzo, el vector esfuerzo 2, que sería de esta forma, sigma YY más tau en el plano XZ, y obviamente se compondría como tau X, YX más sigma YY más tau YZ, ¿ok? Y luego lo tendríamos el esfuerzo 3, el vector esfuerzo 3, que sería sigma ZZ más tau en el plano XY. Tal forma que se descompone de esta forma, tau ZX más tau ZY más sigma X, no, ZZ, que diga. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que ese es el tensor de segundo orden, ¿ok? El tensor de esfuerzos de segundo orden. Aquí vemos que aquí, y que precisamente esta es la diagonal principal de esta matriz, porque es una matriz de 3×3, de tal forma que la diagonal principal nos va a denotar los esfuerzos normales, mientras que los otros son los esfuerzos tangenciales, ¿ok? Con cada una de sus combinaciones. Vean que aquí es algo importante para que ustedes vayan recordando. Aquí esta parte, el primer vector esfuerzo, es toda esta parte de todo de toda esta fila. Luego el segundo vector de esfuerzo sería toda esta parte que sería encontrada de esta forma, en la segunda fila. Y luego la otra parte, el esfuerzo 3, el vector de esfuerzo 3, sería toda esta parte de la tercera fila. ¿Ok? Entonces, de tal forma que esta es una notación ingenieril, es decir, de ingeniería. El otra van a encontrar que todos son en notación sigma, todos, pero es una notación científica para pues para otras carreras que estén viendo a este tema, o simplemente también se podría ver en elementos del medio continuo. Sin embargo, yo estoy utilizando siempre de esta forma, ¿ok?
Luego, ahora vamos a considerar algo un poquito más abstracto de lo que sería si se tuviera un esfuerzo a cualquier dirección. ¿Ok? Vamos a considerar un tetraedro e idealizado como un cuerpo rígido. Y ahí tenemos nuestro tetraedro. ¿Ok? De tal forma que cada una de sus caras son triangulares. ¿Ok? Y ahí tenemos lo que serían los esfuerzos. ¿Ok? Como vimos como la parte cúbica, pero ahora es un tetraedro. ¿Ok? Entonces, ya sabemos leer esta parte de los esfuerzos cortantes. Entonces, por lo tanto, vamos a ver lo siguiente, que lo vamos a descomponer de esta forma a nuestro tetraedro. ¿Ok? Tenemos un diferencial del área en X, un diferencial de área en y un diferencial de área en Z. ¿Por qué se denotan de esta forma? Porque son las áreas que vamos a estar como distinguiendo a qué plano. En este caso vean que es el plano YZ, entonces vamos a anotarlo como la área en X. Esa es la otra letra que falta, por así decirlo. Y obviamente tenemos cada uno en esta cara. Ustedes ven que hay una cara aquí, porque aquí hay una cara que estoy ahora mismo señalando. Aquí hay otra cara y otra cara, pero hay una cara aquí que en primera instancia no se podría observar con mayor detalle, pero aquí hay una cara. ¿Ok? En esa cara se está ejecutando un tensor, más bien un esfuerzo, que diga, un esfuerzo que se va a convertir en un tensor y de esta forma el esfuerzo, vean que es aquí el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y y el esfuerzo en Z, ¿ok? Y vamos a tener también un vector normal, ¿ok? Aquí tenemos el origen, lo que serían las aristas, esta es la arista A, la arista B y la arista C, ¿ok? Y cada uno de los vectores que también están conformados, los que van a dar como vectores unitarios al vector normal. Al vector, sí, al vector normal. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, vamos a recordar lo siguiente. O más bien, vamos a primera instancia a señalar lo siguiente. Las áreas, el área de OBC, es decir, el área que va desde este punto a este punto, a este punto, es decir, toda esta cara es la diferencial de área. La diferencial de área, ¿cuál es esta cara? ¿No? Que se está señalando ahora mismo. Por el coseno de alfa, que es igual al diferencial de área en Y. ¿Ok? Que sería toda esta cara. ¿Ok? Este ángulo es respecto a lo que vamos a ver como a los cosenos directores de lo que es precisamente el vector normal. Por eso es que se señala de esta forma. Ahora el área que vamos a ver después son las áreas que son, en este caso, O a C, de O a C, y luego lo que sería el área de OBA. ¿Ok? Pero vamos a detallarlo más adelante. Usando el concepto de cosenos directores tenemos el vector normal que tiene cada una de sus componentes o en forma de una combinación lineal en el cual tenemos los vectores unitarios. Ahora tenemos que el coseno de alfa es igual a la componente del vector normal en X entre su magnitud del vector normal. Por lo tanto, lo despejamos al vector, a la componente del vector unitario en X, de tal forma que se señala de esta forma. Así cada uno de ellos, el coseno de beta es de esta forma como se observa y el coseno de alfa se ve de esta forma, despejando cada una de las componentes respecto a Y y a Z. Ahora lo que tendríamos aquí pues sería una combinación lineal, también meramente como se observa aquí. Entonces de esta forma lo podemos desprender, ¿ok? Como estoy ahora señalando, de tal forma que la magnitud del vector normal podemos tomarlo como factor común a toda esta parte. Tomamos en cuenta que la magnitud del vector normal es igual a 1. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Coseno de alfa, coseno de beta, más coseno de gamma, multiplicado con cada uno de sus vectores unitarios. Entonces, nx, ny, nz es igual a toda esta parte. Y esta parte se puede convertir también en forma de una ternaria ordenada, ¿ok? De tal forma que aquí, bueno, lo enfoco más detalle lo que sería esta parte, esta que estoy señalando a esta parte de aquí, es decir, al vector normal. Todos los ángulos. Recuerden que el ángulo, por ejemplo, el ángulo alfa es el ángulo que está entre el vector, en este caso el vector unitario, y el eje X. Luego lo que sería el ángulo beta sería lo que sería
entre el vector normal y el eje Y. Y luego lo que sería el vector normal con el eje Z sería el ángulo gamma, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos todas las áreas, lo que sería el área OBC, el área OAC y el área OAB, el cual tendría de esta forma. Y por lo tanto, tomamos el equilibrio estático, que quiere decir la primera ley de Newton, en el cual la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de todas las fuerzas en Z es igual a 0. Por lo tanto, en X sería de esta forma. Vean que recuerden que el concepto es de esfuerzo, en este caso son esfuerzos normales y tangenciales. En este caso, esfuerzo es igual a la fuerza entre área, en sí el concepto es así. Por lo tanto, despejamos a la fuerza y sería el esfuerzo por el área. En este caso es esfuerzo normal, esfuerzo tangencial, y el esfuerzo, el vector de esfuerzo, en este caso que es Sx, que sería esta parte, por el diferencial de área que es en toda esta cara, ¿ok? Y en cada una de ellas, por ejemplo, el esfuerzo cortante YZ, que precisamente es esta parte que estoy señalando ahora mismo y que va hacia la parte negativa de X, si tomamos en cuenta que hacia acá va positivo y hacia acá negativo, y X, pues obviamente estaría multiplicando el diferencial de área en Y, ¿ok? Porque sería sobre esta cara que estoy señalando, es toda esta cara, ¿ok? Toda esta cara. Lo mismo pasa para este diferencial de AZ, para el esfuerzo ZX, de tal forma que sería esta parte, y vean que está sobre esta cara de diferencial de AZ, ¿ok? Y por lo tanto, vean que esto precisamente lo vamos a despejar. Esto es lo pertinente, es decir, en este caso, diferencial de AX, AY y AZ respectivamente, que representa toda esta parte, ¿ok? Ahora todo lo vamos a estar dividiendo entre el diferencial de área. Y despejamos al esfuerzo X, de tal forma que el esfuerzo X es de esta forma, ¿ok? Y eso lo hacemos igual para los demás, ¿ok? Ustedes pueden pausar el video y poderlo concretar. Ese sería un buen ejercicio para ustedes de lo que sería para encontrar cada uno de las ecuaciones de equilibrio para cada una de las sumatorias de fuerzas igual a 0, ¿ok? Y por lo tanto, a través de un tensor de segundo orden, matriz de 3×3 y un vector columna, tenemos al tensor de esfuerzo, ¿ok? Como se ve de esa forma. Es decir, con cualquier dirección que se esté ejecutando el vector del esfuerzo. Pero veamos que si el ángulo es igual a 0, pues recordemos que el coseno de 0 es igual a 1 y por lo tanto se va a convertir en lo que vimos con el cubo. Es decir, solamente vamos a obtener el tensor de esfuerzos de esta forma, la matriz de 3×3, y no con el vector columna. Esta forma es como obtener el tensor de esfuerzos en cualquier dirección que uno pudiese calcular. No se considera fuerzas básicas para los cálculos buscados si es que lo que vimos no calculamos lo que sea masa por gravedad. Una barra prismática es un miembro estructural recto que tiene la misma sección transversal en toda su longitud y una fuerza axial es una carga dirigida a lo largo del eje del miembro. Y es precisamente como lo vemos en la imagen. Aquí tenemos el esfuerzo de tensión y el esfuerzo de compresión y que esta es una barra prismática, es decir, en toda su sección es constante. El área transversal es constante. Si es circular en toda su trayectoria, por así decirlo, a través de su eje, pues obviamente va a ser constante. Y la fuerza axial es la que se ejecuta en medio del eje del miembro, en este caso de esta barra que se observa en pantalla. Esfuerzos ingenieriles contra esfuerzos reales o verdaderos. Durante un ensayo de tracción o de compresión se puede calcular el esfuerzo en cualquier momento de la curva formada en el diagrama esfuerzo contra deformación. El esfuerzo normal que se basa en el área transversal inicial se le conoce como esfuerzo ingenieril. Por otro lado, el esfuerzo normal que se basa en el área transversal del instante se le conoce como esfuerzo verdadero o real. Y ahí tenemos el esfuerzo ingenieril, que es la fuerza normal entre el área inicial del... Bueno, esto más que todo se comprende en los ejercicios de ensayos de tensión y compresión en materiales y por lo tanto ahí es el área inicial que se le llama como esfuerzo ingenieril o el esfuerzo verdadero que es igual a la fuerza normal entre el área instantánea, ¿ok? Del que ustedes tengan interés por calcular. Y por lo tanto ahí tenemos nuestro diagrama de esfuerzo contra deformación en el cual se detalló que el esfuerzo real o el verdadero es mucho mayor que el esfuerzo ingenieril. Eso va a ser siempre cuando se vea
en forma empírica, es decir, a partir de la experiencia o experimental. Últimos comentarios acerca del esfuerzo cortante. Lo siguiente, ahí tenemos lo que sería un bloque que aquí precisamente está apoyándose en un bloque B y un bloque D, el bloque A y un bloque C, pero en medio hay otro bloque en el cual precisamente está cortado, es decir, que está entre ellos y que se está deslizando, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, se está ejecutando esfuerzos cortantes. ¿Y cómo lo vamos a ver o detallar? Pues aquí, ¿no? Modelando de esta forma, en donde está ejecutando una fuerza, ¿ok? Hacia esta dirección y dos fuerzas que se están oponiendo a los laterales de ese rectángulo. Entonces, de tal forma que vamos a denotar esas fuerzas como V y que son dos. Entonces, de tal forma que ahí se ejecuta la fuerza y el esfuerzo cortante, ¿ok? Promedio. Porque obviamente lo tenemos que ver a partir del tensor, el tensor de esfuerzos, ¿ok? Aplicando la primera ley de Newton, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza va hacia abajo y de acuerdo a nuestro sistema de referencia, hacia abajo sería negativo, hacia arriba sería positivo y por lo tanto son 2 veces V, tal forma que despejamos a V y es 2 veces más bien la mitad de la fuerza, F. Entonces, por lo tanto, sería como promedio. Entonces, de tal forma que el esfuerzo cortante en este caso es esfuerzo promedio. Yo por eso lo coloqué en su notación estadística, de tal forma que aquí es una barra en horizontal arriba de tau, que es igual a V entre el área. ¿El área cuál sería? El área de esta parte de esta cara. ¿Ok? Tanto el esfuerzo cortante promedio como V tienen la misma dirección. Vean que aquí está el esfuerzo cortante promedio, va hacia arriba V y también el esfuerzo cortante promedio va hacia arriba también. Por lo tanto, tienen la misma dirección. Ese es un caso simple y aproximado y no exacto y se considera cortante simple o directa, usando con frecuencia en conexiones simples como pernos, pasadores, materiales soldados, entre otros. Y bueno, con esto vamos a estar viéndolo los ejercicios, sin embargo también vamos a estar subiendo lo que sería lo que vimos precisamente del tensor de segundo orden, en el cual pues lo tenemos que ver porque hay un tema importante que es el estado de esfuerzo, en el que vamos a ver precisamente a través de matrices. Entonces hay que recordar elementos de álgebra lineal también, y de lo que sería pues elementos del medio continuo. Sin embargo, aquí voy a puntualizar los ejercicios pertinentes que siempre se están llevando a cabo en la facultad, bueno, en muchos de los exámenes, en el cual pues se preguntan, ¿no? Entonces, de consideración voy a estar poniendo todo lo pertinente hacia este tema de esfuerzo y de formación, ¿ok? Porque también tenemos que ver lo que sería el círculo de Moore. Ese va a ser muy importante para ver en dónde se está contando más que todos los esfuerzos máximos y mínimos en cualquier estructura o miembro de una estructura, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.